¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos nuestro estudio, no sin antes recordarles que tengan a la mano su Biblia, su libreta, tomen apuntes, registren los versículos que menciono y corroboren que comparto con ustedes la palabra de Dios, no mi opinión ni la de ningún hombre. La Biblia es un libro que enseña la verdad absoluta. Todo lo que está escrito en este libro es verdad. La Biblia habla del diablo, de manera que el diablo existe y debemos estar conscientes de esta realidad. El diablo es enemigo de Dios y de la raza humana. Él es un ser creado. No pensemos que está a la par con Dios. Dios es infinito, eterno. Dios no es un ser creado, como sí lo es el diablo. En Salmos 92 leemos: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios creó a Satanás, pero no como un ser malvado, sino que él se convirtió en esto cuando por su propia voluntad permitió que se enalteciera su corazón, como leemos en Ezequiel 28:17. Es decir, dio lugar al orgullo y perdió su posición y estado angelical. Cuidémonos de no seguir este modelo de comportamiento, porque también nosotros tenemos libre albedrío y podemos alinearnos con Dios o bien darle lugar al orgullo en nuestros corazones y decidir hacer las cosas a nuestra manera, incluso sabiendo que nos estamos rebelando a la voluntad de Dios. De ser así, sufriremos las consecuencias como lo hizo Satanás. La gran diferencia es que gracias a que Jesucristo dio su vida por nosotros, si nos arrepentimos de corazón, doblegando nuestro orgullo, Dios nos perdona. Hechos 3:19 nos dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Notemos que el orgullo es el común denominador entre la caída de Satanás y la desobediencia del hombre ante la palabra de Dios. Proverbios 16:18 nos dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Es decir, primero viene el orgullo y la altivez de espíritu, e inmediatamente después vendrá la destrucción y la caída. Proverbios 18:12 nos dice: antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. En el caso contrario, vemos que a la humildad le sigue la gloria. Es una realidad que el diablo y sus demonios son seres espirituales que fueron expulsados del cielo. Antes de esto, eran ángeles servidores de Dios, pero a causa de su anhelo de destronar a Dios, fueron arrojados de la presencia de Dios y se convirtieron en ángeles caídos. Nosotros necesitamos conocer a nuestro enemigo y sus estrategias malignas. Si desconocemos a nuestro enemigo, sin duda seremos derrotados con facilidad. Pero sabiendo esto, Dios nos ha legado la Biblia para que a través de ella, entre otros muchos temas, podamos conocer, reconocer y resistir al diablo. La Biblia es un libro espiritual que nos habla del mundo espiritual en el cual estamos sumergidos. Así como el soldado en el ejército es entrenado y equipado para enfrentar al enemigo, el Hijo de Dios debe conocer las Escrituras y con la palabra de Dios como espada vencer al enemigo, tal como lo hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto. 3 veces lo tentó y las 3 veces
Jesucristo le contestó con la palabra de Dios, hasta que Satanás, reconociendo su derrota, se apartó de la presencia de Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 4, del 1 al 11. Quiero señalar que el mero hecho de ser tentado no es pecado. Acabamos de mencionar que Jesús mismo fue tentado, pero no pecó. Entre otros nombres, el diablo es llamado el tentador. Lo vemos en Mateo 4:3. Y pretende hacernos caer. Al respecto, la Escritura nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos tentará una vez, dos, quizá tres, pero si lo resistimos, es decir, si nos mantenemos firmes con los ojos puestos en Jesucristo, como nos exhorta a hacerlo, Hebreos 12:2, y confiados en la palabra de Dios, el diablo huirá. No quiere decir que no regrese y lo vuelva a intentar, pero nosotros debemos fortalecernos y no ceder ante ningún tipo de tentación. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando leemos esto debemos recordar que nuestros enemigos no son en realidad las personas. El enemigo usa a las personas para engañarnos, para herirnos, para perseguirnos e incluso matarnos. En tanto veamos a las personas como nuestros enemigos y luchemos contra ellas, estaremos desgastándonos en vano. Estos nombres, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, se refieren a poderosos seres espirituales con propósitos y deseos malignos. Esto quiere decir que nuestra batalla no es con esa persona de carne y hueso que nos está causando problemas o trayendo división a nuestra familia, sino que es un poder espiritual maligno que utiliza a esa persona, la cual se levanta contra nosotros para que no se cumpla la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida ni en la vida de nuestra familia. En 2 de Timoteo 4, 14 y 15 encontramos un ejemplo. Dice la Escritura, Alejandro el calderero eran personas que trabajaban con metales. Me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En este versículo de la carta a Timoteo, vemos que Pablo, lejos de enfrentar al calderero que le había causado muchos males, pone su confianza en el Señor y no toma ninguna acción personal, ninguna revancha. Pablo declara, el Señor le pague conforme a sus hechos. Confesión con la que da lugar a la justicia de Dios, en la cual podemos y debemos descansar. Y por otro lado, le advierte a Timoteo de una persona, Alejandro, el calderero, que Satanás, el adversario, está usando en contra de Pablo para lograr sus propósitos malignos. Nuestra lucha no es contra ninguna persona, no es contra sangre y carne. Esas personas son como nosotros, seres humanos creados a imagen de Dios y por quienes Cristo también murió. Y como tales, tenemos que honrarlos y orar por ellos. Por lo tanto, estemos firmes en la libertad que Cristo ha ganado para nosotros cuando se convirtió en la solución, absorbiendo voluntariamente en su propio cuerpo nuestra violencia y nuestra maldad
en lugar de sucumbir a la tentación de volverse contra carne y sangre y convertirse en parte del problema. Ante una situación como la que estamos considerando, tomaremos en cuenta la palabra de Dios para obedecerla, aun cuando sea contraria a nuestra voluntad. Número 1. Leamos Mateo 22, 39, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Número 2. Mateo 5, 44. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y persiguen. Número 3. Romanos 12, 17 al 21. No pagues mal por mal, sino vence con el bien el mal. Número 4. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sé que no es fácil. Puedo decir que en nuestras fuerzas es imposible. Amar a nuestros enemigos, orar por ellos, hacerles el bien, pero es aquí precisamente donde se establece la diferencia entre un hijo de Dios, entre un discípulo de Jesucristo y un incrédulo. La vida del creyente se fundamenta en la palabra de Dios y para ello hay que tomar decisiones firmes, decisiones que Dios va a bendecir y respaldar. Aquí entra en juego nuestro libre albedrío. En lugar de darle lugar al orgullo en nuestro corazón, como lo mencionamos al principio, que hablamos de Satanás, vamos a someternos a la voluntad de Dios y no haremos nuestra voluntad, sino la de Él. Es solo por medio de una decisión que opto por amar a mi enemigo, orar por él y hacerle el bien. Si Dios nos pide que lo hagamos, es porque sabe que lo podemos hacer y que el hacerlo nos va a bendecir, haciéndonos libres de ataduras que pudieran quedar por el resto de nuestras vidas y sin saberlo, sin ser conscientes de ello, dando pie con esas ataduras a la falta de perdón, a la amargura y solo Dios sabe a qué otras situaciones más. Lo que quiero decir es que obedecer a Dios, aunque en principio nos cueste trabajo, nos sale más barato que desobedecerlo y hacer nuestra voluntad, que traerá consecuencias desagradables que pudimos haber evitado. Obedecer a Dios siempre será la mejor opción. No olvidemos que la única forma en la que podemos hacer llegar nuestras oraciones al mismo trono de Dios es orando a Él, a Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, como nos enseña 1 de Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si gustan entregar su vida a Jesucristo, les ruego me acompañen en esta oración simple, breve, sencilla. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti pidiéndote perdón por mis pecados, pidiéndote perdón porque he dado lugar al orgullo en mi corazón, haciendo mi voluntad en lugar de la tuya. Perdóname, Señor, perdona mis pecados. Límpiame con la sangre de Jesucristo, a quien reconozco en esta hora como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, guíame por sendas de justicia, pon hambre y sed de ti en mi corazón, dame entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.